Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Docencia e Investigación y Telesalud. En esta oportunidad, pues me encuentro con la doctora Nidia Calderón Romero. Ella es médico infectólogo de nuestro Hospital de Tarapoto, quien ha tenido el gusto de poder conversar y compartir sus conocimientos sobre un tema de viruela del mono, a partir de dos casos que hemos tenido en nuestro hospital. Doctora, en este mes, ¿no? A partir de dos casos que tenemos en este mes en el Hospital de Tarapoto. Doctora Nidia, muy buenas tardes, bienvenida, y pues le damos el pase para hacer la exposición y podamos nosotros también recordar un poco sobre esta virus, ¿verdad? Sí. Virus del mono, y podamos aprender un poco la sintomatología, el manejo y los efectos que este genera. Bien, doctora, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, agradeciendo por la invitación. El tema de viruela del mono pareciese que hubiese pasado en ese momento de vigencia que teníamos el año pasado, pero en primer lugar es una enfermedad que probablemente, si no nos cuidamos, va a ser también endémica, y hemos tenido este mes 2 casos. El primer caso de viruela del mono fue descrito en 1958, ¿no?, en un mono, y el primer caso humano en 1970. Es transmitido a humano por animales infectados, principalmente roedores. Los primeros reportes fueron en el centro y oeste de África, donde se presentaron los primeros brotes. Pero ya en Nigeria, en el 2017, se sugiere la primera transmisión que había habido de humano a humano. Estadísticas nos muestran alta carga de casos, y nosotros en este gráfico, este mapa, podemos ver que los que están en celeste son las zonas endémicas, y todo lo que está en naranja son donde han aparecido casos a partir del 2022. En San Martín, el año pasado, tuvimos un brote en el cual fueron notificados 92 casos, pero solo se llegaron a confirmar 24 casos. Algunos de ellos estuvieron graves. Recuerdo 2 que estuvieron en salud con bastante severo, pero no tuvimos ningún fallecido. La viruela del mono. A nivel mundial, la distribución es en todos los continentes, y acá nosotros tenemos hasta noviembre del 2022, donde cayó bastante la tasa de casos, cómo se distribuían, como les mencioné, en Europa inicialmente, pero después las Américas comenzaron a tomar mayor carga, ¿no? No estamos contando en este caso, estamos viendo acá en África que no reporta tantos casos. Uno puede ser por el subregistro, y lo segundo es porque ya la hayan tenido, ¿no? Las curvas epidémicas se vieron en diferentes lugares y siguieron un patrón similar, ¿no? Acá tenemos la del Perú, que fue hasta el año pasado. Nosotros confirmamos en la región hasta el año pasado 20 casos entre los meses de agosto y octubre. 4, 10, la mayoría de casos fueron vistos acá en el hospital o en el salud de también Tarapoto. Sin embargo, su distribución de procedencia era mayoritariamente de San Martín. Asumimos que probablemente han habido mayor cantidad de casos, sino como han sido casos leves, los pacientes no han acudido al establecimiento. Y eso se los digo con certeza, y lo vamos a ver cuando relatemos los casos. Han sido casos circunstanciales, la mayoría han sido varones. Y en cuanto a los síntomas más frecuentes que encontramos, el patrón común, todos habían iniciado con un cuadro febril de 2 o 3 días. Habían tenido dolor de cuerpo, dolor de espalda, lesiones dérmicas, dolor de cabeza, mialgias, escalofríos,
en menor porcentaje astenia y solamente algunos habían tenido dolor de garganta y proctitis, pero fueron los casos que generalmente requirieron hospitalización. La linfoadenopatía también fue un patrón común, pero no hubo una linfoadenopatía generalizada masiva como algunos casos se describen. ¿Cómo se transmite? Se transmite por contacto directo con las lesiones, por gotas respiratorias, por objetos contaminados, las relaciones sexuales, pero ahí es importante considerar que es el contacto piel a piel lo que va a favorecer la transmisión, lo que va a permitir la transmisión. Y la otra forma que también se puede transmitir es en transmisión vertical. ¿Cómo ingresa? En piel no intacta y en mucosas. Y donde puede generalmente estar en la piel, en las mucosas nasal, faringea y rectal. Si bien es cierto, antes el principal transmisor era los animales, en este caso los roedores fundamentalmente, ahora ya existe un ciclo interhumano y el riesgo de la transmisión vertical. Los síntomas siguen un circuito bastante ordenado, ¿no? En un primer lugar tenemos una fase febril, ¿no? Que suele ser de 6 a 13 días, aunque puede variar de 5 a 21 días, o sea, es bien alto el rango, ¿no? El primer periodo, el periodo inicial, el invasivo, vamos a tener de 0 a 5 días, donde el paciente viene con fiebre, cefalea, mialgia, astenia y linfadenopatía. Y aquí recalcar una cosa, el paciente viene con fiebre, pero lo que llama mucho la atención es el dolor que tiene en los ganglios, especialmente el dolor inguinal. A veces el paciente asume que es una infección simple y como la fiebre demora 2 o 3 días y a veces las lesiones son muy sutiles, no les da importancia. Son los pacientes que tienen formas moderadas, podría decir, o lesiones dérmicas muy evidentes, los que acuden al establecimiento. La mayoría se quedan en casa y no llegan al establecimiento. En un segundo periodo que vamos a tener la erupción cutánea del tercer al quinto día, vamos a tener la secuencia, ¿no? Mácula, pápula, vesícula, pústula y costras secas. Y acá tenemos un gráfico para ir, si bien es cierto, conocemos estas lesiones, es muy interesante porque por la forma como se presenta en los pacientes con viruela del mono estas lesiones. Generalmente el primer o segundo día, 1 o 2 días, se aparece la mácula, perdón, inicialmente tenemos 3 a 21 días de incubación que el paciente va a estar asintomático. 1 a 5 días va a tener fiebre, dolor de cabeza, linfoadenopatías dolorosas, a veces inguinal, a veces submaxilar, dolor, fatiga, dolor de espalda, no precisado, y la aparición de lesiones que primero son unas maculitas muy sutiles. Y estas en 2 días, 1 o 2 días, van a pasar a ser pápulas, luego vesículas y posteriormente la pústula, que es la que generalmente puede durar más, hasta 1 semana, y después la úlcera costrosa, que generalmente demora a 2 semanas. En sí nosotros, cuando hemos hecho el seguimiento a los pacientes a veces 3 semanas después de iniciado la sintomatología, aún tienen lesiones. Y la importancia es que mientras tenga costra, este paciente puede transmitir la enfermedad. Y la enfermedad es de contacto piel a piel. Entonces, no va a ser necesario un acto sexual para que se produzca la transmisión. Si bien es cierto, la mayor frecuencia de transmisión se ha encontrado en pareja, también hemos encontrado transmisión de la misma en familias por este tipo de mecanismo de transmisión.
otro gráfico en el cual podemos ver las máculas, las pápulas, las vesículas, las pústulas, ¿no? Y nosotros acá quisiera que miren estas lesiones. Hay pacientes que solamente llegan con dolor inguinal, a veces dolor rectal y pequeñas lesiones eritematosas a las cuales no les dan importancia. Algunos evolucionan a toda la secuencia y otras no, otras se quedan, otras desaparecen rápidamente. Vesícula, pústula, vemos, ¿no? Pústula, costras. Las lesiones costrosas son las que más se prolongan, pero de los casos que hemos tenido en el hospital, le diría que no es el patrón común. El patrón común son lesiones vesiculares, pústulas, leves, vesículas, pústulas y que después desaparecen. Entonces, una característica fundamental que tienen estas lesiones es que tienden a agruparse. No es como, por ejemplo, cuando tenemos nosotros el herpes, que se va desarrollando en un estadio de la lesión similar en todo el cuerpo o en la varicela. Acá no, nosotros vamos a tener un grupo que va a estar en mácula, otro grupo que puede haber avanzado hasta vesícula y otro que ya ha llegado a costra. Entonces vamos a ver brotes simultáneos, vamos a ver asimetría en la expresión de las lesiones. Acá tenemos un cuadro también que muestra la secuencia de las lesiones. Las lesiones, de acuerdo a la piel, a veces son más manifiestas, son más fáciles de identificar y está muy relacionado el grado de inmunosupresión de las personas para la severidad de las mismas. Esta enfermedad se ha asociado a personas inmunocomprometidas, a la cabeza, personas viviendo con VIH, en las cuales nosotros vamos a poder ver pues lesiones muy grandes, lesiones dolorosas y lesiones en múltiples partes del organismo en diferentes estadios. Eso es algo característico. Pero el hecho de no tener VIH no significa que no puede dar a cualquier persona. Acá tenemos las lesiones periorales, como ustedes verán. Acá vemos unas pústulas y lesiones en las mucosas, en la lengua, la boca, en la faringe. Hemos tenido pacientes, recuerdo a algunos pacientes que son muy rigurosos en el uso del preservativo. Entonces, cuando les decía pues que tenían esta infección, me decían, pero doctora, yo no he tenido relaciones sin preservativo, pero es el contacto piel a piel el que va a condicionar. ¿Y qué pasa? Acá tenemos el sexo oral, entonces esto facilita este tipo de lesiones. Entonces, las conductas y los cuidados que se tiene que tener cuando se entabla una relación con otra persona, tiene que darse esta posibilidad. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no es algo muy evidente. Son lesiones, la mayoría, en las primeras 2 semanas, son pequeñitas y aisladas. Probablemente este paciente que es de un artículo, esta foto es un paciente probablemente inmunocomprometido o ya con una etapa avanzada. Y acá las lesiones anales. Las lesiones anales han sido para nosotros las lesiones que más nos han ocasionado algún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque son sumamente dolorosas. El paciente no tiene casi lesiones externas visibles y sin embargo el recto es muy doloroso por lesiones. Algunos han tenido relaciones sexuales por el recto y otros no. Y aquí una cosa muy importante es la manipulación. El tocarse las lesiones expande las lesiones. Y ahora les voy a mostrar un caso de un paciente que hemos aprendido, ¿no? Esta situación de que no se toquen y no se echen nada, porque eso es peor, les empeora la lesión y pueden introducir la lesión adentro del recto con la finalidad de supuestamente mejorar.
nosotros clasificamos los casos como casos leves, casos moderados y casos severos, de acuerdo a la cantidad de lesiones. Los casos leves son menos de 10 lesiones y no tienen alteraciones laboratoriales y no hay complicaciones. Los casos moderados tienen de 11 a 99 lesiones y nosotros podemos encontrar en el hemograma leucocitosis, plaquetopenia, elevación de las transaminasas y hipoalbuminemia, pero no son tan marcadas. Y en los casos severos, si nosotros vamos a encontrar signos de alarma, vamos a encontrar trastornos del sensorio, neumonía, sepsis, hipotensión y compromiso ocular. Los casos severos pueden llegar a ser mortales. Entonces nosotros tenemos signos de alerta, alarma que tenemos que tener cuidado, la intolerancia oral, el dolor ocular o visión borrosa, adenopatías que duelen a la disfagia, signos de sepsis, deshidratación, compromiso ventilatorio, alteraciones del sensorio, hepatomegalia, hipertrasaminemia, leucocitosis, plaquetopenia severa y exfoliación de la piel más del 10%. Estos pacientes deben ser siempre manejados en el establecimiento de salud. Dentro de las actividades que son importantes de hacer es hacer la búsqueda activa de casos. Una vez identificado el paciente, se tiene que identificar el contacto para comunicarle y para que no siga diseminando la enfermedad, porque muchas veces no valoran esa lesión. Entonces, tenemos que fortalecer nuestra experticia en convencer a este paciente de que tiene que comunicarle a su contacto que tiene viruela del mono. El problema es que ellos no quieren decirle, o la otra cosa es que a veces también la pareja ha sido una pareja casual y ya no saben o no tienen contacto con él. Todo paciente debe ser notificado y se debe hacer un censo de contacto para el seguimiento de los mismos. Nosotros en el año pasado hemos tenido este seguimiento y la Red San Martín se encargaba de hacer el seguimiento de contacto de los pacientes. Los estudios de laboratorios se hacen por muestras, ¿no? Puede ser la muestra de sangre, puede ser hisopado de las lesiones, generalmente las vesículas, las pústulas, donde hay costras con un hisopo de Dracron, hisopado nasofaringio y orofaringio. Y las pruebas que se hacen es PCR en tiempo real. Y en la serología hacemos detección de anticuerpos. Tenemos un caso de un paciente varón de 25 años. Algunos datos van a estar, los estoy guardando por confidencialidad, en tratamiento antirretroviral de 1 año, paciente viviendo con VIH, con un CD4 de 250, carga viral indetectable, y en tratamiento de targa con vacunas del COVID. Él refiere el día 1, él fue a una reunión. Allí tuvo una relación casual. Al día 5 comienza con fiebre, 2 días, lesiones dérmicas y linfadenopatías dolorosas. ¿Pero qué? Él asoció esto a una infección probablemente genital que ha tenido por esa relación casual, fue a la farmacia, se puso una ampolla y al día 10 de enfermedad acude al control del tratamiento para VIH. Y cuando acude, tenía este tipo de lesiones. Y él en ese momento no pensó que era esas lesiones. Entonces, ya cuando se entabla, me dice, pero doctora, yo no he tenido relación, no he tenido penetración, pero sí tuve mucho contacto con mi paciente. Y efectivamente tenía lesiones y también tenía en el cuerpo del pene, ¿no? Entonces ven acá las úlceras y son en diferentes estadios. A veces nosotros vamos a encontrar este paciente con una lesión tan florida, pero a veces lo único que tienen es una única lesión. Otro paciente que también vino, un varón Tarapoto, en tratamiento antirretroviral, que era muy alérgico y que tenía carga viral indetectable, un CD4 229, que es un CD4 intermedio, había ido a varias reuniones y allí había tenido algunas parejas. ¿Qué pasa? Al día 8 de enfermedad tiene dolor de cabeza y dolor de garganta y dolor inguinal
Además, aparecen pequeñas lesiones pequeñitas, tan pequeñitas que realmente no les da importancia. Me refirió que decía, tal vez es viruela del mono, pero no creo porque son muy chiquitas, no es como sale en el YouTube, qué sé yo. Total, que cuando llega, esta es su lesión, acá atrás, perdón, atrás, quiero ver la anterior. Este es el día que viene al control, el día 25. Y el día 25, la única lesión que le encontré fue esta. Y él dijo que había tenido muchas más pequeñas, pero en todo el resto de su cuerpo no tenía ninguna otra lesión. Otro paciente, ¿no? Un varón también en TAR, que tuvo una reunión casual, con una relación casual, y al 9º día comienza con fiebre, con dolor de cabeza, malestar general, se agrega ardor de ojos, exantema, dolor inguinal, fatiga. Ya al 3er día tiene dolor, adenopatías dolorosas también, y cuando tenía sangrado rectal. El sangrado rectal a él le preocupó, pero como tenía hemorroides, dijo, esto tal vez es por las hemorroides. Las lesiones que tenían eran muy pequeñitas, un inicio, y él acude a control de su tratamiento de VIH. Cuando viene, esto era toda su lesión. Tenía una adenopatía inguinal y un eritema, y estas eran sus lesiones. Entonces me dice, doctora, yo no sabía, yo no pensé. Esto es el día que ha ido al establecimiento, que ha venido a su control. ¿Qué día estamos? A ver. Este es en el día 16. Entonces, en este día es que lo veo y estas son sus lesiones. Por eso es necesario instruir a la población de la variedad de estas lesiones, porque a veces pueden pasar imperceptibles, pero lo que llamaba mucho la atención y lo que más le molestaba era el dolor inguinal. Y al examinarle, pues efectivamente tenía un aumento de ganglios. Esta es otra persona, era una mujer lactante, sin VIH, que aparece una lesión en su cara, ¿no? Tenía escalofríos, malestar general, y le aparecen lesiones dérmicas, y ella pensó que era un problema dérmico, tomó paracetamol, cetiricina, y se echó la típica dexametasona. Dexametasona en las lesiones dérmicas. Las lesiones dérmicas comenzaron a incrementarse, ¿no? A tal grado que tuvo que ser hospitalizada porque estas lesiones se tornaron ampollosas y se infectaron. Esta paciente hizo lesiones muy grandes, fue un caso bastante complicado, ¿no? Pero esta paciente no tenía VIH, era una mujer lactante. Resulta que había una persona que había estado en su casa que había tenido estas lesiones y ellos no sabían qué era. Y después resulta que esta persona había estado en contacto con sus familiares, por ahí parece que alguien más de su casa también tuvo las lesiones, desaparecieron, y en ese contacto que estuvieron niños en contacto con esta persona, jugando, cargando a un niño, ella también carga al niño y después tiene la lesión. Entonces, una moraleja, el hecho de que siempre hay que estar alerta con la posibilidad de esta enfermedad, y lo otro es que no se deben echar nada, porque de las pocas pacientes que se han complicado es esta paciente por estarse aplicando. Los pacientes que van más son los que se echan literalmente nada, excepto cuando hay mucho dolor, que aplicamos silocaína, porque las lesiones, esa secreción que ustedes tienen es necrosis, no es pus. Entonces, y se maneja con antibióticos si hay infección. Entonces, acá tenemos, en caso de esta persona, su hemograma, sus leucocitos, cómo baja. Mira, llega a leucopenia, llega a tener plaquetopenia y luego se eleva, ¿no? Entonces, estos han sido sus análisis de la paciente, y su mayor problema de ella fue la infección de las lesiones
que tenía en todo el cuerpo, ¿no? Tenía en el tórax, tenía... ¿Y cuál era su condición de inmunosupresión? El que era una persona fuerte, ¿no? Una mujer fuerte. Recibió clindamicina, recibió oxacilina, recibió tramadol y también desarrolló ella, porque no daba de lactar a su bebito, una mastitis, ¿no? Que también tuvo que ser manejada. Otra paciente fue esta paciente que tuvo lesiones dérmicas y nos causó fue una incertidumbre porque estábamos en una época que no se manejaba mucho a estos tipos de pacientes, se desconocía muy bien y había mucho temor en manejar el parto, ¿no? Esta paciente tenía lesiones dérmicas en el abdomen, ¿no? Lesiones dérmicas en el abdomen y en la parte vaginal no se visualizaba ninguna lesión, pero se le hizo un hisopado a nivel vaginal. Fue cesareada en Jujuy, fue cesareada exitosamente y cuando hicimos el resultado, pues este paciente salió PCR positivo en las lesiones dérmicas y PCR positivo también en el hisopado vaginal. Entonces, en estos pacientes se evita el contacto piel a piel con el niño, más que todo que es por el contacto, pero no hubo transmisión hacia su bebé. Esta es la paciente cuando le estaban entrando a sala de operaciones y es interesante ver cómo cuando comienza a desvestirse a la paciente, resulta que tenía más lesiones y como les decía, en diferentes estadios. Unos están en mácula, están en pápula, otros están en pústula, ¿no? Una cosa importante que tuvimos era el problema de la ignorancia que existe acerca de este tema. Hubieron algunas personas que fueron vulnerados en cuanto a la confidencialidad. Y fue personal sanitario el que de alguna manera, probablemente por ignorancia, causó mucho disconfort y una situación muy incómoda por el afectado. Nosotros somos salud, nosotros tenemos que ser amigos de los pacientes, nosotros somos para brindarles seguridad. Si un paciente con esta enfermedad puede ser hasta monitorizado ambulatoriamente, puede ser orientado, pero tiene que creer que en su establecimiento no van a estar contando ni la enfermera, ni la licenciada, a nadie. Yo lo sé perfecto, pero es para mí porque esa es mi esencia. Entonces es una pena lo que sucedió con este paciente porque sufrió mucho y la verdad, ver a un joven ser con ese estrés psicológico de tantas cosas bueno, y lo más triste es que fue un personal de salud el que tuvo este error, ¿no? Ojalá que no vuelva a suceder en la región. Tenemos otro caso de 19 años, un estudiante también con VIH, ¿no? En tratamiento, que él tuvo dolor de cabeza, mialgias y tenía lesiones, proctitis, malestar general, un pequeño exantema y lesiones dérmicas que se prolongaron hasta el día 29. Mira, ¿de cuántos días se han prolongado? Este paciente, cuando no había asistido al establecimiento, se había aplicado, le habían otorgado dicloxacilina y él por su cuenta se había aplicado dexametasona. Obviamente, como se había aplicado, ya saben lo que pasó, se complicó. Su mayor problema ha sido la proctitis, el dolor que tenía y las lesiones dérmicas que eran muy intensas, pero aparte tuvo otra comorbilidad, tuvo un exantema difuso concomitantemente, el paciente también tuvo alergia a la dicloxacilina y fueron dos cosas que se juntaron en este caso, ¿no? Y esto es su garganta, ¿no? Entonces, como le dolía la garganta, le tomé la foto y ahí está, ¿no? La lesión, si te dice, sí, me duele la garganta, bueno, ya está, antes teníamos pavor de que si nos van a contagiar el COVID, y no, a pesar que estábamos con mascarillas, no queríamos verle a nadie la garganta, pero bueno, en este caso es importante porque hemos visto las lesiones, en qué severidad pueden ser y a veces pueden obstruir
la parte orofacial y causar mucha dificultad en la deglución sobre todo. ¿Qué le dimos en este paciente? Realmente es soporte, nada de cremas, no le damos, solamente damos antibióticos si es que vemos que está infectado. Este es otro paciente también que fue con su motivo de consulta fue el dolor, la proctitis, el dolor de recto y el dolor inguinal. Y las lesiones dérmicas que eran muy sutiles y se comienzan a observar. O sea, el paciente entra a hospitalizarse por proctitis cuando entra y dolor inguinal. Y ya dentro, cuando estaba hospitalizado, recién se percibió que tenía lesiones dérmicas y recién después de estar 2 días, al segundo día, se fue diagnosticado como viruela del mono. Entonces, otra moraleja, no tenemos que perder el evaluar al paciente. Es importante retirarle el polo. Es más, si tiene una pequeña lesión, ustedes miren la sutil lesión que tenía el otro paciente. Ese paciente, el primero que hemos mostrado, tenía una pequeña costra, pero él transmitía la enfermedad, a pesar que es pequeñita, ¿no? Entonces, si no lo descubrimos, si no lo miramos, no podemos. Este paciente está hospitalizado recién al segundo día y el paciente sufrió mucho por la proctitis, el dolor, tuvieron que usar morfina. Esta serie de casos que estoy presentando incluyen el MINSA y el Salud, por si acaso. Somos las dos entidades, estoy incluyendo los dos casos que afortunadamente he tenido la posibilidad de ver a todos los pacientes. Entonces, estas eran sus lesiones, ¿no? Acá están sus lesiones, miren cómo están. Y las lesiones en el recto, cómo se ulceran, ¿no? Y internamente era un dolor, el paciente lloraba literalmente de dolor. Ahora, me dicen, doctora, seguro que ha tenido relaciones sexuales por el recto. Puede que sí o puede que no. Con certeza les digo que algunos de los pacientes no han tenido relaciones, pero sí han tenido contacto muy cercano y hay una cosa que a veces manipulan a limpiarse, qué sé yo, con su mano contaminada a otras zonas y se diseminan la enfermedad. Y si se echan alcohol y si se echan loción, entonces están diseminando la lesión. Entonces, estos pacientes, ¿qué tenían como factor común? Los pacientes que tienen viruela del mono y tienen previamente una laceración en el recto, tienen proctitis, tienen no sé, hemorroides, tienen verrugas genitales, ellos tienden a manifestarse más, se expresan más las lesiones en el recto. Pero hay pacientes que han tenido lesiones y otros no. Pero finalmente la molestia más intensa, diría yo, no la más grave, porque la grave puede ser hasta la muerte, es el dolor rectal y el dolor inguinal. Este es otro caso, es un varón de 25 años, vino lesiones dérmicas y acude a su control. Y en su control tenía estas lesiones. Entonces, ¿qué característica tenía este paciente? Que se había estado echando toda la semana dexametasona, no til. Bueno, todas las cremas que ustedes se imaginen, todas se les había aplicado a este paciente. Entonces, imagínense la desesperación, el temor, y también tenía lesiones, acá tenía también lesión en la zona del recto, había ya una úlcera, o se hizo una úlcera que después cerró, pero esto presentó. ¿Qué pensaba? Que era una tiña. O antes, hace mucho tiempo, hacía mucho deporte, era una persona muy deportista, entonces pensó que era su tiña, imagínense lo que puede pasar. Entonces ya acá está cuando ya mejora el paciente, ¿no? Y acá están, miren, esto está así y las lesiones acá están. Y acá hay unas pequeñas, en diferentes estadios. Este es otro paciente y este paciente tiene una peculiaridad, ¿no? Tiene estas lesiones, pero a él lo que tenía es fiebre 2 días y dolor intenso de garganta. Y acá vemos esta lesión. Y curiosamente, con la pareja que había estado, no había tenido solamente sexo oral. Y su pareja, acá está, su lesión en él. Y esta es la uretra, que no se ve bien, la uretra del pene y tiene una herida. Bueno,
Entonces, el diagnóstico diferencial es múltiple y nosotros tenemos que identificar en primer lugar la distribución, ¿no? Si las vesículas, ¿dónde están? Diferenciarlas si solamente es el mano, pie y boca, que es muy frecuente en los niños, si es algo generalizado, ¿no? Que nosotros a veces lo vemos en la varicela. Si no es generalizado, podemos ver en el herpes vesículas, si podemos ver o podemos ver en diferentes lesiones, diferentes localizaciones. Pero una característica que acá están, los brotes de antes de monkeypox estaban dados por lesiones muy localizadas, generalmente en las extremidades, pero los brotes hasta el 95%, la distribución actual tiene en la cabeza, en las manos, en la zona perineal y en los miembros inferiores, ¿no? A predominio fundamentalmente en la zona perineal, ¿no? Y en los genitales. El diagnóstico de enfermedad por herpes simple, por la varicela, acá vemos todos están en un mismo estadio. En la varicela zoster, que tiene una distribución según la distribución de los nervios. Es una paciente con varicela, ¿no? Que vino, pensaban que no es una varicela, todos están en un mismo estadio, miren, es una paciente con varicela de acá del hospital, ¿no? Y aquí es un varón de 30 años que vino por lesiones dérmicas de 4 días y acude y tenía lesiones vesiculares en el pene, pero eran solamente vesículas. Esto es un herpes, esto no es, pero entonces tenemos que descartar el tema súbito de los niños, la enfermedad de pie, boca, mano de los niños. Tenemos que diferenciar también de la sífilis. En la sífilis no hay que olvidarse siempre de evaluar las manos y vemos las lesiones en los sífilides rojos, rosados, a veces algunos aplanados, otros no, otros más complicados, que podemos ver en la sífilis secundaria. Y también en el eczema que produce en algunos casos de sarcoma de Kaposi, pero como ustedes verán, después, por eso que les he puesto muchas veces, las otras son distintos, porque tienen una característica, son muy característicos las lesiones de la viruela del mono. Bueno, creo que con la experiencia también y bueno, he tenido fortuna de ver varios pacientes acá, se hace mucho más fácil en la medida que uno ve más pacientes, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, también rickettsiosis, Bartonella, enfermedad de arañazo de gato, que ya estamos viendo el antecedente, el arañazo del gato, el haber estado jugando con gatos, ¿no? Entonces, ya hemos tenido este año, hemos tenido 2 casos de Bartonella hanseatii acá en el hospital. Bueno, el sarampión, que no se ha visto, pero los que, bueno, hace años algunos hemos tenido, ¿no? Ya esta generación no lo ha visto, pero el caso sí. Erupciones secundarias a drogas o erupciones acneiformes que a veces nos hacen confundir. Zika también. San Martín no hemos tenido Zika, hemos tenido casos aislados de Zika. El dengue también podría ser diagnóstico diferencial, pero como ustedes ven, son diferentes las lesiones. Tal vez lo que podría confundirse son las piodermias, pero también esta forma de las piodermias además están localizadas, en cambio, y acá en la forma de distribución y también cómo se van en diferentes estados, en diferentes zonas, eso nos ayuda mucho para hacer la distinción. A veces hasta se pueden confundir con una verruga, ¿no? Pero son diagnósticos diferenciales. Y siempre como diagnóstico diferencial está también el sarcoma de Kaposi, ¿no? Acá vemos unas pápulas y son nódulos también acá que tiene el paciente que son dolorosos, ¿no? De un paciente que teníamos en el hospital de 24, ¿no? Por VIH. Nosotros tenemos la obligación de hacer la ficha epidemiológica, y la ficha epidemiológica cualquier médico tiene que hacerlo. Por suerte en el hospital está instaurado y al final ya no tuvimos problemas, los chicos hacían la ficha y si era muy tarde, le explicaban al paciente, se contactaban conmigo o en mi caso me contactaba con la red para dar las facilidades a los pacientes para que sean evaluados en una manera apropiada. ¿Por qué pasa? Que a veces en la emergencia se puede hacer la ficha, pero el paciente tiene que ser seguido. Entonces, inmediatamente tiene que ser comunicado este caso a epidemiología o la unidad de enfermedades infecciosas para poder nosotros hacer el seguimiento, que muchas veces no lo hacemos nosotros. La mayoría de pacientes han sido seguidos por la red, sus contactos, y algunos pacientes
preferían, como ya habían venido, eran seguidos también acá, o si no telefónicamente, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes van a ser formas leves, no van a ser formas severas, y la importancia de identificarlos es en primer lugar para educarlos, para que no compliquen sus lesiones y para cortar la cadena de transmisión. Nosotros tenemos en lugares que hacemos búsqueda activa, especialmente en las series en la UAM, por ser centros de referencia de personas viviendo con VIH que son vulnerables, pero a cualquier persona le puede dar. Y a los que le dan más fuertes, más severos, son las personas inmunocomprometidas. Ahí vimos a una puérpera, podemos ver a un paciente que usa corticoides, podemos ver a una persona con VIH o con otra enfermedad que condicione su inmunosupresión oncológica. El tratamiento, paracetamol, 500, y si no baja la fiebre, recién ponemos 1 gramo. Han inventado que el paracetamol se recibe 1 gramo cada 6 horas o cada 8 horas, y estamos teniendo pacientes intoxicados con una hepatitis tóxica porque realmente de pronto han comenzado a cambiar la dosis del paracetamol. El paracetamol, el paciente tiene que descubrirse y aplicarse medios físicos. Clorfenamina, cetiricina, loratadina, sí hay mucho prurito, pero el prurito no es su mayor molestia. Su mayor molestia es el dolor. Y ese dolor a veces no calma con paracetamol. Es necesario usar tramadol o usar combinaciones de paracetamol con tramadol o usar morfina, como hemos tenido nosotros que utilizar en pacientes hospitalizados. Las lesiones en la boca con agua salina, ¿no? Para disminuir, o antisépticos orales. Y la limpieza de la piel es con agua y jabón, nada más. Y recortarse las uñas por si acaso no dé la tentación de rascarse, porque el rascar, aparte de lacerar la lesión, estamos expandiendo la lesión a otra zona. El uso de antibióticos está dado como clindamicina, dicloxacilina, doxiciclina, están prohibidos, contraindicados los corticoides, y los niños y las gestantes deben ser seguidos. Todos los pacientes deben ser seguidos, pero los niños y las gestantes por su pediatra o por su ginecólogo, por los riesgos por ser grupos de riesgo, ¿no? En casos de pacientes severos, deben ser aislados, pero los pacientes mismos nos han enseñado, pues ellos cuando tienen la enfermedad se aíslan de su familia, se aíslan en el cuarto, todos separan su ropa, es decir, la lavan separado, y no hemos tenido brotes familiares. Y hemos tenido pacientes que han vivido con su familia, que han estado con sus abuelitos viviendo, pero simplemente hicieron esta situación en casa. Entonces, en casa se puede hacer, en el hospital con mayor razón. Entonces, no hay que temer a la enfermedad. Tenemos que tener nuestras medidas de bioseguridad que son por todos conocidos. Una cosa muy importante es la infodemia de la viruela del mono que hubo en San Martín, y que esperemos que no vuelva a ocurrir, pero esto es un problema a nivel mundial, ¿no? El cual todos los días tenemos que aprender. El retraso en el diagnóstico y la búsqueda de atención está determinada por el temor que tienen estas personas a la hostilidad y a la violencia institucional, a la exposición al ser juzgados. Entonces, aquí un llamado, ¿no? De que les he explicado cómo todos somos vulnerables, y esto sí va especialmente para nosotros, personal de salud. Nuestros pacientes son la razón de nuestra existencia como trabajadores. Y nosotros tenemos que ser el lugar en el que ellos tengan confianza para venir y tratarse. Y no es posible de que a veces tengan miedo, vergüenza y solo vengan cuando están mal. Por eso que esas estadísticas que he visto realmente son muy limitadas en la cantidad, porque cada paciente que venía nos contaba que había tenido una u otra pareja
y la otra pareja resulta que no había asistido a ningún establecimiento porque había tenido cuadros leves. Pero por suerte, en algunos casos, no digo que en todos, hubo la posibilidad de cortar la cadena. Este tema tiene que ser tratado con más frecuencia, con más naturalidad, y tiene que ser llevado tal vez a los medios de comunicación para que todos los jóvenes tengan conocimiento de esta enfermedad, especialmente los varones que tienen sexo con hombres, que es una población que tiene un círculo cerrado y por eso muchas enfermedades tienden a quedarse allí. En cambio, cuando son heterosexuales, se dispersa la cantidad de casos en la cantidad. Entonces, en esta enfermedad son más vulnerables ellos, pero a cualquiera. Hemos tenido niños, hemos tenido puérperas, hemos tenido varios pacientes no han tenido VIH, pero eso sí, el ser inmunosuprimido condiciona a esta enfermedad, puede dar más severa, ¿no? Entonces, si tienes erupciones, ampollas o cotas de la fiebre inicial y dolor de ganglio, puede ser viruela del mono. Tienes que acudir. Yo quisiera que todos los pacientes digan, yo voy a acudir al establecimiento de salud, puedo acudir a mi hospital de Tarapoto, a Morales, a la banda de Chiclayo, donde sé que van a recibirme, me van a tratar y no van a decirme, ven mañana. Sino se le ve, se le evalúa, se le da tranquilidad, se le explica y se contacta con epidemiología, se contacta con la red San Martín, y si es acá en el hospital, con nosotros, con epidemiología y con nuestro servicio, para hacerle el seguimiento. Pero esos pacientes de todas maneras tienen que ser vistos, por lo menos. ¿Por qué? Porque ellos no te cuentan, pero las lesiones duelen mucho y necesitan la atención médica. Si no lo hacemos, pues los pacientes van a llegarnos complicados y van a sufrir por algo que no debería ser, ¿no? La salud es su derecho y nosotros estamos obligados a servirlos porque es la esencia de nuestro trabajo. Me había olvidado de la hostia. Hasta ahí no. Y bueno, por suerte ya tenemos la vacuna para la viruela del mono. En el hospital está disponible, así como en la región. Actualmente pueden acceder a ellos. Pero hay ciertas poblaciones que son priorizadas, las personas viviendo con VIH, los varones que tienen sexo con hombres, las personas que están en exposición, y es una vacuna bastante noble, no trae complicaciones y se cree que es una de las razones por las cuales se pudo controlar los brotes que hubieron el año pasado. Sin embargo, no se ha cortado la cadena a nivel mundial y es probable que esto se pueda volver en una endemia si es que no se controla. Está ahí. No. O pásame el WhatsApp acá. Ya. Actualmente la incidencia es, bueno, tendría que ser entre la población, pero en la región, en este mes, la incidencia son los casos entre la población, ¿no? Actualmente, en este año, este mes, hemos tenido 2 casos. Y esa es la motivación y la inquietud de aquí el hospital de hacerles esta reunión, porque no queremos que aumente. Es poca, pero eso no significa que no estemos en riesgo. Los pacientes que han acudido a este establecimiento habían permanecido aquí en Tarapoto más de 3 meses. Entonces, habían mantenido contactos sexuales con personas de Tarapoto mismo. Entonces, hay casos acá. Pero como todo en medicina o en las enfermedades virales, el 90% son subclínicos y asintomáticos. Entonces, esos 2 te están enmascarando probablemente 5 o 6 que están con un cuadro muy leve. Entonces, no debemos esperar que esto se incremente, tenemos que cortar la cadena y eso lo tenemos que hacer con información, con educación y sobre todo generando en la población confianza en el establecimiento para que acuda a hacerse el despistaje, ¿no? Porque he sido muy reiterativa en las imágenes iniciales
porque realmente se diferencian bastante de otras enfermedades, pero de todas maneras el ejercicio que te da el a ver a los pacientes no es algo muy habitual, porque nosotros tuvimos el año pasado 22 pacientes, ¿no? Bien, si tuviéramos alguna otra pregunta. Doctora, si bien es cierto, en su exposición usted ha ido mencionando que la sintomatología más frecuente está dentro de ello la empanorrapía, el dolor, especialmente en la parte inguinal, dolor de garganta, las lesiones dérmicas, ¿no? ¿Cuál sería en todo caso las recomendaciones, ¿no? Al personal de salud que estamos aquí en piso, en hospitalización, que de repente el paciente puede haber venido por otras enfermedades y sin embargo estamos no prestando la atención debida de repente a la búsqueda de las lesiones dérmicas, ¿no? Es muy interesante tu pregunta, ¿no? Cuando les mencionaba eso a pacientes que a veces han sido diagnosticados después de estar 2 días hospitalizados y probablemente han sido manipulados, las medidas de bioseguridad son universales y el lavado de manos con agua y jabón es muy efectivo en estos casos. Entonces no se debe de perder eso. Y la otra cosa es que siempre tenemos que preguntar al paciente qué es lo que tiene. Aquel que viene por fiebre, a veces tiene fiebre, le toma la presión, todo, pero no se le pregunta más algo más. Y depende pues cómo se lo decimos, a veces el paciente nos lo dice o no, ¿no? Es algo que tiene que fortalecer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay ese problema, especialmente si viene una persona, mayoritariamente son jóvenes, ¿no? Entonces, para el hacer una buena entrevista, tanto desde el tamizaje que se hace en triaje, en consultorios o en emergencia, más ya en hospitalización, y después la evaluación, la historia clínica, no solamente en infectología o en medicina, porque estos pacientes muchas veces van, el lugar que van a ir más complicado es gastro, porque ellos, su mayor molestia es la proctitis. Y a veces hemos tenido pacientes que han sido manejados por otorrinos. Entonces han estado siendo manejados por otorrinos y finalmente, ¿por qué? Porque se concentra solo en esto y resulta que no le comentó al médico que tenía un dolor inguinal y tenía una pequeña lesión. Porque como son tan sutiles las lesiones, entonces, no siempre lo piensan. Es más, el año pasado estábamos menos informados que ahora. No sé, tal vez a propósito de estos casos habrá que hacerse un poco más de difusión en la comunidad para que no aumente estos casos acá en la región. Bien, doctora. Muchísimas. A ver, ¿quién es? Ya. Bien, doctor José Mesones, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Le estamos activando el micrófono para su participación. Buenas tardes con todos, buenas tardes licenciada, buenas tardes doctora Nidia, felicitarle por su exposición, ¿no? Y solamente de repente agregar algo, ¿no? Por ejemplo, usted ha expuesto casos de PISA, de salud, de repente podrían activar la vigilancia epidemiológica también a nivel de las clínicas, ¿no? Para que de repente aumente su casuística, su experiencia, ¿no? Eso nomás quería aportar. Después felicitaciones por la exposición. Sí, es interesante. Algunos de los pacientes han sido derivados de la clínica, de consultorios particulares, les cuento, y eso me he sentido bastante, ha sido algo bueno, ¿no? Que ya la clínica derivó al paciente, inmediatamente identificado, lo ha derivado. No digo que se esté haciendo y tal vez es un punto muy importante que como no queremos que aumente más, tiene que tomarse el estar nuevamente en la alerta, la posibilidad de que pudiesen haber más casos. Entonces, en las clínicas, así como hacemos en el primer nivel y aquí también tienen que retomar el tema de viruela del mono que podría incrementarse.
Doctora, ¿las lesiones térmicas de la viruela del mono se puede confundir con otras lesiones? Claro, Sí, hemos manifestado todos los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales montón. son un montón. Por eso he dicho, Amplio, ¿no? claro, pero hay que tener, en primer lugar, la historia clínica. Es la historia clínica. El herpes no tiene 2, 3 días de fiebre con dolor de garganta, dolor inguinal. Examinar al paciente, ¿no? Identificar también su perfil epidemiológico. ¿Dónde estuviste en las 2 últimas semanas, no? Había un paciente que había estado en las 2 últimas semanas como en 10 fiestas. Entonces, o sea, la exposición, ¿no? Y brindarle la confianza al paciente para que te diga, sí, sí he estado y no me he protegido, ¿no? Entonces, ya de ahí en niños se hace un poco más difícil, porque usted sabe que los niños hemos tenido casos, pero hacen el caso y se autolimita casi solo, ¿no? Pero si no hubiese sido este niño tal vez no manipulado, porque simplemente pensaron que era varicela y lo dejaron, desarrolló y creció, también habría que ver, pero, por ejemplo, en la varicela como vimos el caso de esa señorita, tenía las lesiones todas en un mismo estadio y es todo difuso, ¿no? En todo el cuerpo. En cambio acá, ustedes van a ver, primero tiene lesiones tal vez peribucales, o tiene lesiones en las manos, o tiene lesiones en los pies, o lesiones en el perineo, algunas están en vesículas, otras están en pápulas, otras están, de pronto que es un varón, de pronto que el paciente ha estado, entonces es la unión. Realmente la lesión en sí es una ayuda, nos ayuda a diagnosticar, pero todo diagnóstico tiene que ser, todo diagnóstico tenemos que hacer una evaluación epidemiológica, clínica y laboratorial. Entonces, y en la parte epidemiológica tenemos que ver bien ante qué paciente me estoy enfrentando. Probablemente un personal de salud también es de alto riesgo por si acaso, porque si no nos lavamos las manos, nos va a afectar esta enfermedad. Bien, gracias, doctora. Creo que la recomendación bastante clara, ¿no? Aplicar nuestras normas de bioseguridad, el lavado de manos, examinar bien a nuestros pacientes, identificar en cualquier erupción, lesiones dérmicas, ¿no? Que podríamos encontrar en nuestro paciente y quizás en resumen también decir la dexametasona, ¿no? Nada El de uso de corticoides. dexametasona, uso de corticoides, nada de ello, Antibióticos ¿no? tópicos, ¿no? Nada de ello. Bien, muchísimas gracias, doctora. Excelente su ponencia. Gracias, bastante didáctica siempre usted. Y bueno, también agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Recuerden que esta exposición lo vamos a volver a encontrar dentro de las 48 horas en nuestro canal de YouTube. Y si aún todavía quede alguna duda, pueden ustedes hacerlo a través de ese medio y pronto estaríamos dándole respuesta. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Les esperamos el próximo miércoles. Tenemos otra ponencia también en esta semana. Bien. Gobierno Regional de San Martín.